Buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con la primera charla del día de hoy. Es con Maribel del Ministerio de Hacienda. Les pido a todos, por favor, recuerden tener los micrófonos apagados para que no tengamos problemas de audio. Y si gustan, pueden tener la cámara encendida o si la prefieren apagada, también la pueden apagar. La dinámica que tendremos hoy es que ella va a estar presentando, va a hacer su presentación primero. Si conforme ella va hablando, ustedes sienten que va muy rápido o que algo no se entendió, entonces me lo escriben por el chat. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me la escriben por el chat. Yo voy a irlas apuntando. Y al final de la charla, entonces las estaré haciendo yo. Si no entiendo alguna de las preguntas que ustedes escriben, entonces sí les pasaría, digamos, el rol para que entonces abran el micrófono y la hagan ustedes. Sería más o menos como una charla de unos 50 minutos y una media hora de preguntas. Ok, entonces, Maribel. Buenos días, un gusto compartir con todos ustedes este espacio con la charla Ética aplicada a los impuestos como ciudadano activo. Esto es más que todo un ABC de los aspectos más importantes que todo nuevo contribuyente debe conocer en cuanto a aspectos tributarios a la hora de iniciar su actividad profesional o ejercer bien como profesional independiente o como asalariado. Vamos a ir viendo pasito a pasito. Como dijo la doctora, si tienen alguna duda, consúltenlo en el chat, ¿verdad? ¿De qué se trata esta charla? Esto fue como una alianza, o es una alianza que se hizo entre el colegio, en los colegios profesionales y la administración tributaria para llenar un vacío que dejan las universidades en cuanto a la preparación de los jóvenes en aspectos propiamente tributarios para que cuando salgan a ejercer, a poner su negocio, no vayan a tener inconvenientes con tributación para ejercer. Aparte de todo, hay un aspecto de índole ético, o sea, de que todos debemos contribuir para con los gastos del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, ciudadanos, debemos dar el apoyo al Estado porque el Estado nos da una serie de beneficios, por así decirlo, que nos permiten ejercer, que nos permiten desarrollarnos como profesionales y esa parte, o sea, esa parte que nos da el Estado, nosotros debemos retribuírsela de alguna forma. Porque ¿qué decimos nosotros? Que nosotros no, el Estado no tiene como Estado una cajita mágica de donde obtener ingresos. ¿Quiénes aportan esos ingresos? Nosotros como ciudadanos. Cuando nosotros decidimos ingresar o formar parte de una sociedad, decidimos asumir todo aquel cuerpo normativo, bien sea ciudadanos nacidos acá o bien sea aquellos que por voluntad propia desean venir a este país a desarrollarse, en busca de mejores oportunidades, debemos cumplir con una serie de normas, entre ellas las tributarias, para poder desarrollarnos sin ningún inconveniente en el país. Entonces, ¿dónde está la primera disposición de que todos debemos contribuir con los gastos del Estado? Esto queda en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución Política. El artículo 18 nos dice que es responsabilidad de todos los ciudadanos contribuir para los gastos del Estado. O sea, dentro de nuestros deberes, nos dice el artículo 18 de nuestra Constitución, debemos servir a la patria, defenderla y contribuir para los gastos públicos. Esto lo debemos hacer como ciudadano, como empresario, como profesional independiente y como asalariado. O sea, debemos retribuir una parte a nuestro país para que nuestro país nos dé una serie de ventajas, de protección, una plataforma para desarrollo, como les decía antes. Entonces, aquí tenemos que empezar por qué tengo que hacer yo profesional a la hora de salir al campo laboral para poner mi negocio
pongámoslo desde este punto de vista, en forma independiente. O sea, dentro de los deberes hay deberes formales y deberes materiales. Los deberes formales implican todo aquello que yo debo cumplir ante la tributación, pero que no amerita un desembolso de dinero o un pago. Y los deberes materiales, pues ahí sí están los pagos de impuestos, ¿verdad? O sea, pago de impuestos y pago de accesorios. ¿Qué son accesorios? Cuando por una omisión en un pago en su debido tiempo se nos generan intereses. Entonces aquí vamos a ver el aspecto número 1, que es la inscripción. La inscripción para realizarse, aquí les voy a hablar, ¿y por qué me adelanto con plazos a la hora de inscribirse? Me adelanto con esta parte de plazos porque más adelante vamos a ir viendo cada una de las obligaciones más importantes que se tienen como contribuyente. Pero aquí en la diapositiva anterior vimos lo que era la inscripción, ¿verdad? Que es el primer paso. Pero para inscribirse debemos ingresar a un portal que es el de ATV, que ya lo vamos a ver. Pero quiero que ustedes, como futuros contribuyentes o algunos doctores que ya son contribuyentes, tengan presentes estas fechas. Para la inscripción tenemos 10 días hábiles posteriores al inicio de la actividad. No nos podemos inscribir, o sea, pensar que, bueno, voy a poner mi negocio, voy a abrir mi tienda veterinaria, mi tienda de productos veterinarios, mi tienda de atención, dentro de 2 meses, mientras hago todo el trámite, todo el papeleo, mientras hago trámites con la municipalidad, mientras hago trámites con el Ministerio de Salud, entonces voy a inscribirme en tributación para iniciar a 2 meses. Eso no se va a permitir. Se le permite los 10 días hábiles siguientes antes del inicio de la actividad o hacia atrás, también se lo permite el sistema. Pero ¿qué pasa hacia atrás? Que ya se está inscribiendo tarde. Y si nos inscribimos tarde, eso genera sanciones, que ya vamos a ver ahí un apartado de sanciones más adelante. En cuanto a la presentación de la renta, que es nuestro impuesto a las utilidades, ¿verdad? Que podemos declarar en forma independiente como persona física o como sociedad, que ya lo vamos a ver también. La declaración se presenta y paga los 2 meses y 15 días naturales una vez concluido el periodo fiscal. Esa, chicos, doctores, doctoras, es pregunta de examen. ¿Qué tiempo tengo después de cierre periodo fiscal para presentar la declaración? Los 2 meses y 15 días. Ahorita vamos a ver entonces cuándo es que cierra el periodo fiscal para efecto del impuesto a las utilidades o el impuesto sobre la renta y entonces qué fecha deberíamos presentar esa declaración. Y en cuanto a la presentación del IVA, del impuesto al valor agregado, que la periodicidad es mensual, se tienen los 15 días naturales de concluido el periodo fiscal. Si este periodo es mensual, quiere decir que cierra el 30 y el 31 de cada mes, entonces tenemos los 15 días naturales del mes siguiente como fecha máxima, el último día para presentar la declaración. Ahora sí, ¿dónde hacemos esa inscripción que necesitamos para arrancar nuestra vida laboral a derecho con tributación? Hay un portal que se llama ATV, que es Administración Tributaria Virtual, donde se realizan la mayor cantidad de trámites de índole tributario. Ya vamos, ¿verdad?, hacia un mundo digitalizado, lo estamos viendo ahora aún más fuerte, y ya no hay que asistir para todos esos trámites a la administración tributaria a hacerlos. Se hace a través del portal de la administración tributaria. ¿Y dónde encontramos ese portal de la administración tributaria? Para ingresar a ese portal se hace a través de la página de Hacienda. Hemos visto en los últimos días que la manera más segura de ingresar es digitando la dirección de las páginas en la barra del buscador. Entonces, mejor no googlear una dirección, sino más bien ponerla tal y como la tiene la dependencia para ingreso. Entonces, que es www.hacienda.go.cr. Ingresando a esa página, que es el portal de Hacienda, la página principal del Ministerio de Hacienda, al lado izquierdo de sus pantallas siempre van a encontrar los servicios más utilizados. Ahí siempre va a estar ATV. ATV les va a abrir esa pantalla que ustedes ven ahí, que es para el registro
como contribuyentes. Es como cuando se registra uno en una página de un banco similar, debemos registrar la identificación y una contraseña, ¿verdad? ¿Qué necesitamos tener a mano cuando vamos a crear la cuenta de usuario? Necesitamos tener el documento de identificación porque se necesita la fecha de vencimiento como un validador. Entonces necesitamos, repasando, el documento de identificación, ¿verdad? Tenemos que indicar nuestro número de identificación, cédula nacional, un DIMEX, si es una persona extranjera, domiciliada en el país, y la fecha de vencimiento del documento. Necesitamos un correo electrónico y necesitamos nuestro número de teléfono celular porque nos va a llegar mensajes, y además esos dos últimos requisitos son validadores en caso de olvidar la contraseña. Una vez ingresado al portal de ATV, encontramos esto que ustedes ven acá. El registro único tributario, que es la pestaña que está activada, nos da varias opciones. Como vamos a ser nuevos contribuyentes obligados tributarios, necesitamos inscribirnos. Es la de 140 de inscripción. Ese es el formulario que vamos a utilizar inicialmente. Después de que estemos inscritos, ya ingresando nuevamente, nos va a aparecer un formulario de 140 de modificación por si requerimos variar algún dato que registramos inicialmente, el teléfono, el domicilio fiscal, el correo electrónico, lo hacemos a través de esa declaración de modificación. Y también está la D140 de desinscripción. Cuando ya por alguna razón no vamos a seguir como profesional independiente, sino que nos acogimos a la relación de dependencia como asalariado, ya no vamos a desarrollar el trabajo nunca más, o sea, lo tenemos pensado no hacerlo más en forma independiente, entonces tenemos que tener presente que debemos desinscribirnos, porque si no lo hacemos, para tributación, para conocimiento de la administración tributaria, seguimos inscritos y puede ser que yo, bueno, ya cerré mi negocio, ya no voy a seguir más, me contrataron como asalariado y me olvidé de la parte que tenía de la obligación que tenía con la administración tributaria. Y ahí sigue corriendo el tiempo, yo ya no presenté más declaraciones porque ya no tengo actividad y eso tributación no lo sabe porque ustedes no hicieron la gestión para informarlo. Entonces ahí es donde se nos vienen inconvenientes con sanciones. ¿Qué también podemos hacer en ese portal de ATV? En la primera pestañita que ustedes ven ahí está la presentación de declaraciones. Se hace a través de ese portal. La emisión de comprobantes electrónicos también se realiza en ese portal. Y una vez que nos inscribimos, ¿verdad? Que estábamos con el paso de inscripción, nos genera el sistema la constancia de inscripción o constancia RUT. ¿Qué es esta constancia? Es el documento que indica que ya nos inscribimos en la administración tributaria, que pertenecemos a tal administración, si es San José, Heredia, Cartago, dependiendo de nuestro domicilio fiscal, del que hayamos registrado en el formulario, y también nos indica qué tipo de factura podemos emitir, y esa constancia tenemos que exhibirla en un lugar visible, tenemos que tenerla a mano en nuestro negocio, por cualquier visita de un funcionario tributario o también para conocimiento de los mismos clientes. Cuando antes se daba que esa constancia se podía perder, se podía deteriorar, cualquier cosa le podía ocurrir, inclusive se inundaban negocios y toda la papelería se perdía, incluyendo esa constancia, entonces había que apersonarse a la administración tributaria para hacer la reposición. Ahora ya no, se hace a través también del portal de ATV. Y el buzón electrónico, que es la comunicación que tiene la administración tributaria con el obligado de todas las gestiones que realice, si presenta, todos los acuses de recibo van a caer ese buzón de lo que el contribuyente obligado tributario haga, si cambia una contraseña, si autorizó un tercero, que eso se hace en mantenimiento de perfil, si presentó una declaración, todo eso se va cayendo ahí los acuses de recibo al buzón electrónico.
Vamos a ver. Otra forma de ver la página del Ministerio de Hacienda, por así decirlo, es a través de una pestaña donde vienen las opciones más utilizadas, ¿verdad? Vienen, como le digo, al lado izquierdo y también vienen al frente. Esa, qué sé yo, esa cinta que aparece en la página siempre va a estar actualizándose, apareciendo la información más actualizada, valga la redundancia, de lo que en el ministerio se está dando. Ahí podemos ingresar, vimos en ATV que estaba la pestaña de comprobantes electrónicos. Entonces les quiero hablar un poquito de ese tema de comprobantes electrónicos. Los comprobantes electrónicos se accesan también desde la página de ATV, ya para hacer los comprobantes, pero en la página aquí donde ustedes ingresan y que ven esa mamparilla o esa pestaña con varias opciones, para ingresar están los comprobantes electrónicos y esa mamparilla, al ingresar ahí a comprobantes, nos indica todos los requisitos que deben tener el contribuyente, todos los pasos previos que debe hacer para emitir un comprobante electrónico. ¿Cuáles son los principales requisitos para eso? Entonces, obviamente debemos tener un equipo de cómputo, una tablet, un celular con capacidad para utilizar el sistema de facturación. Siempre debe haber un acceso a Internet y una impresora si se va a emitir el comprobante al usuario final, al consumidor final. Este acceso a Internet es importante cuando se utiliza el software de facturación que pone a disposición de los contribuyentes el Ministerio de Hacienda, que es un software gratuito, pero es un software que solo se puede utilizar en línea, no se descarga en el equipo que ustedes tengan en sus trabajos o en sus casas. Paso importante, paso número 1, hay que estar inscrito ante la Administración Tributaria. ¿Cómo lo hacíamos? Ingresando a la Administración Tributaria Virtual en la página del Ministerio de Hacienda y registrándonos ahí. Y se debe tener un mecanismo de seguridad para el efecto de la emisión de comprobantes. Esto puede ser una firma digital, puede ser el sello electrónico en caso de personas jurídicas o puede ser la llave criptográfica, sí, así se pronuncia, del MH. Y esta llave criptográfica se descarga también de la TV. Son las opciones que se tienen para mecanismo de seguridad y firma de los comprobantes electrónicos. Otros requisitos más es generar usuario y contraseña. Una vez que se ingresa llave criptográfica, se genera un usuario y una contraseña para la firma de los comprobantes. Esto es independiente del mecanismo de seguridad que se utilice y se debe contar con un sistema, como ya hablamos, para emitir comprobantes. Hay 3 opciones que tiene a disposición el contribuyente. Puede ser un desarrollo propio, o sea, que vayan a un proveedor de software y le digan, necesito que me confeccione un sistema de facturación a la medida para mi tipo de negocio que es este y este. Entonces debe contener campos como estos, estos y estos, de acuerdo a mi actividad. Puede ser un desarrollo de un tercero, que existen en el mercado personas que contratan o alquilan la emisión de tanta cantidad de comprobantes por una tarifa mensual, por así decirlo, como un tipo de alquiler. Y puede ser la herramienta gratuita del Ministerio de Hacienda, que como les digo, bueno, es la más utilizada, pero solo se puede accesar a ella en línea, solo se puede facturar en línea, no se puede descargar. Además, los comprobantes no se pueden dejar ahí por un periodo mayor a 2 meses, porque el sistema va sacando todo eso, ¿verdad? Porque tanta gente que hace facturas, si dejarlo ahí en un depositorio por mucho tiempo, eso se llenaría, ¿verdad? Sería inmanejable. Lo que ustedes ven ahí es la representación gráfica y la representación en PDF del documento electrónico que se emite en formato XML y que está autorizado por la Administración Tributaria. Este tipo de facturación ya es obligatorio para la mayor parte de contribuyentes. Lo que nos llega, cuando ustedes tienen muy presente, o deben tener muy presente, de que cuando ustedes van a facturar, deben emitir este comprobante,
sea, el sistema debe ser capaz de emitir el XML, que es para todos los efectos, el comprobante autorizado, el que llega a la administración tributaria cuando ustedes hacen el envío del comprobante, y el que tiene validez. El formato PDF lo que hace es facilitar una mejor lectura del documento, y además el que pueden utilizar o el que le pueden imprimir a un consumidor final que no necesite el documento o la factura que ustedes le emitan como comprobante de sus gastos. Cuando yo, cliente, me apersono a un lugar, qué sé yo, que ustedes lleguen a su tienda, un productor agrícola que tenga ganado y que necesite comprar una serie de cosas y él a su vez es contribuyente, ustedes deben emitir un comprobante electrónico o una factura de compra dependiendo del sistema por el que se rija, porque hay un régimen que es agropecuario también que podría ser que no necesite el comprobante su facturación, entonces ustedes le pueden emitir una factura de compra. Importante, cuando vayan a hacer esos comprobantes, cuando van a hacer respaldo de la contabilidad, el nombre completo, el número de cédula y el correo electrónico. Cuando no, cuando es un cliente que llega a comprar alimento, por ejemplo, para su mascota, no necesita un comprobante autorizado, pues nada más le pueden emitir un tiquete electrónico. Sí, Maribel, puede ir un poquito más despacio, por favor. Ok, con todo gusto. Ahí van diciendo, si no van entendiendo algo, se lo dicen a la doctora y ahí lo repasamos o si les queda duda en algún aspecto. Es más que todo porque habla muy rápido y como que el internet se atrasa. Entonces es un problema de audio. No es tanto que no se entienda o que hayan dudas. Perfecto. Entonces vamos a ir con el internet. Pasamos a uno de los impuestos más importantes y los que aportan mayor recaudación al país. Como decíamos en un inicio, cuando nosotros nos preparamos, ejercemos una profesión, debemos retribuir al Estado, debemos dar al Estado esa parte que corresponde a nuestro aporte solidario, ¿verdad? Para ayudar con los gastos del Estado. Entonces, cuando yo me inscribo, los impuestos, hay un número indeterminado, no indeterminado, un número determinado de impuestos, pero los más importantes y los más relevantes y los más comunes son el impuesto sobre la renta, que es el impuesto a los ingresos y utilidades, que lo pagan las personas físicas o las personas jurídicas, dependiendo de la figura que haya utilizado la persona para declarar, y el impuesto al valor agregado, que anteriormente era el impuesto sobre las ventas. En esos son los que nos vamos a centrar. ¿Quiénes están obligados a declarar el impuesto a las utilidades? Como les decía, están las personas jurídicas y las instituciones del Estado. Ahora básicamente todo mundo debe declarar el impuesto a las utilidades. Hay algunas excepciones que establece la ley, la reforma, ¿verdad? Que es la ley 9635, que fue la reforma que se dio en diciembre del 2018, ¿verdad? Y que aplicó a partir de julio del 2019. Entonces, todas las instituciones, también las estatales, están obligadas a pagar impuestos. Y las personas físicas con actividad lucrativa, bien sean nacionales o extranjeros. Sea yo doctor, doctora veterinaria, médico veterinario, voy a iniciar mi actividad y lo voy a hacer como persona física con actividad lucrativa. Entonces, de esa manera me debo de inscribir en el portal de ATV con el formulario de 140 inscripción. O sea, para que vayan llevando ustedes como el ABC. Ingreso a ATV a través de la página de Hacienda y me registro con el de 140 de inscripción. ¿Cuándo? Máximo 10 días hábiles siguientes al que yo tenga pensado iniciar mi actividad. ¿Cuál es el periodo fiscal? ¿Qué vimos más o menos en la tercera diapositiva?
los vencimientos de los impuestos. ¿Por qué? Porque es algo que ustedes tienen que tener registrado en el almanaque o con una bolita o en su agenda, en su planificador, en el celular, las fechas de vencimiento. ¿Por qué? Porque esto nos evita sanciones, ¿verdad? Eso lo tenemos que tener muy presente. Con la modificación que se dio con la ley 9635, con esa modificación se pasó el periodo fiscal el periodo como ordinario, por así decirlo, que así se llamaba, a año natural, sea de enero a diciembre. Antes se tenía un periodo que era de octubre a septiembre. Era un periodo un poco atípico en relación a los demás países, pero la razón de ello era una cuestión de que cuando se generaron estas leyes en los años 80, la economía del país iba dirigida al aspecto más agrícola, ¿verdad? A las épocas de cosecha. Entonces, el periodo fiscal se adecuó a esas necesidades. Ahora ya no, ahora estamos con una economía basada en servicios, una economía globalizada, ¿verdad? Que hay subsidiarias de casas matriz y todo. Entonces, todo esto ha generado un problema y ha llevado a que una de las modificaciones con la introducción de esa reforma, de esa ley, es que el año se pasó a año natural. O sea, el 1 de enero al 31 de diciembre. Ahora sí, la pregunta de examen que les teníamos. Entonces, si el 31 de diciembre yo cierro periodo fiscal, que dijimos que tenemos 2 meses y 15 días terminado el periodo fiscal máximo para presentar la declaración del impuesto sobre la renta, la de 101. Entonces, ¿qué fecha sería? Sería el 15, tenemos enero, tenemos febrero y tenemos hasta el 15 de marzo, tiempo o fecha límite para presentar esa declaración. Si esa fecha o ese 15 de marzo cae sábado, domingo o un feriado, un día inhábil, se habilita el día hábil siguiente. Y esa es la norma con todas las obligaciones tributarias. Si cae en un día inhábil, se habilita día hábil siguiente. Aunado o un pegadito a esa obligación del impuesto sobre la renta está la obligación de presentar pagos parciales. ¿Qué son los pagos parciales? Adelantos a la renta, adelantos a ese impuesto que vamos a tener que pagar el 31 de diciembre. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo esto? Y son obligatorios, de una vez les adelanto. Se hizo esto porque se pretendía no dejarle al contribuyente la carga de todo el impuesto sobre la renta para final de año. Si tenía que pagar 1 millón de impuestos sobre la renta, lo dividíamos en fracciones de 250,000 cada una, o sea, 3 pagos parciales y la liquidación final. Ahora ustedes ven que entonces tenemos en este año 2020, que es un año atípico en todos los sentidos, ¿verdad? También en el tributario, ahí vamos a tener pagos parciales en marzo, junio, septiembre y diciembre. ¿Por qué? Porque es lo que conocemos como un año de transición, o se va a conocer como un año de transición, y ahorita les voy a comentar por qué. Bueno, aquí tenemos la declaración, se presenta en el mes de marzo del siguiente año, o sea, la declaración del 2020 se va a presentar el 15 de marzo del 2021. ¿Qué es lo que se liquida en esa declaración? ¿Qué rubros son los que van en la declaración de renta? En esa de 101 que Maribel está comentando. Esa declaración de renta debe contemplar 3 grandes rubros, o tienen que tener ustedes presentes 3 grandes rubros que emanan de la facturación que ustedes realicen, de las ventas que realicen, de los servicios que presten en todo ese periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Qué debo yo tener contabilizado? El total de ingresos o beneficios obtenidos. ¿Cuáles ingresos o beneficios obtenidos? Los ingresos obtenidos de mi actividad lucrativa, de desarrollar y ejercer mi actividad. Todo aquello que me genere ingresos por el ejercicio de una actividad lucrativa, de una profesión liberal. Ya dijimos, dentro del periodo fiscal.
Y a esos ingresos brutos, la fórmula se presenta de esta manera. A esos ingresos brutos gravables, ¿verdad? Son gravables porque son producto de mi actividad, le debo deducir o restar los gastos deducibles. Ya vamos a ver cuáles son los gastos deducibles. Eso me genera una renta neta. Esa renta neta es el monto sobre el cual se aplica siempre la tarifa del impuesto. En gastos deducibles, ¿qué dice la norma? ¿Qué dice la ley? Los gastos deducibles son aquellos útiles, necesarios y pertinentes para generar el ingreso gravable. O sea, no hay una lista taxativa en la ley porque de acuerdo al tipo de actividades que se ejerzan en el país, que son N cantidad de actividades, así irán a existir costos, gastos relacionados con esas actividades. Entonces, lo que hace la ley es delimitar estos requisitos o estas características para que el gasto sea deducible. Entonces, nombra algunos. Tenemos alquiler de local, todo lo que es insumos de oficina, maquinaria si se requiere, los sueldos de planilla, la planilla si tenemos gente contratada, las cargas patronales producto de la contratación de terceros para ayudarnos en nuestro trabajo, las patentes que pagamos mes a mes, ¿verdad? La municipalidad es un gasto deducible, los seguros para el equipo, para el edificio, las donaciones y gastos financieros que incurramos para ejercer nuestra actividad. Esos son básicamente una lista donde se mencionan algunos cuantos. Puede ser que haya muchos que ustedes tengan y que no estén en esta lista. Eso no quiere decir que si cumplen con los requisitos que antes les mencioné, o sea, si ustedes necesitan forzosamente incurrir en ese gasto para realizar la actividad, por ejemplo, se me ocurre que se trasladan unas fincas a la inspección de ganado, entonces ustedes invirtieron ahí combustible en su vehículo, parte de la depreciación de ese vehículo, parte del gasto de combustible. Si el vehículo lo utilizan solo para esos efectos, pueden pasar todo ese gasto. Pero si el vehículo es utilizado tanto para trabajo como para uso personal, o sea, ya para salir de paseo con la familia, realizar las compras, se debe hacer un prorrateo de ese gasto, asignársele una parte de ese gasto, no todo. Vamos a ver acá. Antes de ver, que voy a pasar aquí, luego me regreso a la otra diapositiva para continuar con este aspecto de los gastos. ¿Qué yo no me puedo rebajar como gasto? Aquello que no genere parte, o sea, que no me vaya a generar ingreso, que no sea parte de mi actividad. Yo no puedo rebajarme mi alimentación, o sea, todo lo que gasté en el supermercado en la quincena. No puedo rebajarme el cobro de la escuela, la universidad, el colegio de mis hijos. No puedo rebajarme el club de viajes que estoy pagando para salir de vacaciones. El asunto del combustible es solo el aspecto que dijimos antes, o sea, todo lo que tenga que ver con mis gastos personales, privados, eso no se pasa a la declaración de renta, no son gastos deducibles. Y eso tenemos que tenerlo muy claro porque la gente muchas veces tiene confusión en esto y le dicen al contador y le llevan todas las facturas, vea, todos estos son los gastos del mes. Y no son los gastos de la clínica, ¿verdad? Ni de la tienda, ni de lo que hizo al ir a visitar una finca, al ir a visitar, o puede ser que dé clases también y que invirtió ahí el traslado y demás. Todo eso es lo que va. Lo otro no va y entonces ustedes, cuando un contador les diga, también tienen que hacérselo saber al contador, ¿verdad? Nos devolvemos un poquito. Puede ser que yo lo que haga es, o sea, estoy contratado por servicios profesionales, ¿verdad? Yo facturo esos servicios, presto esos servicios, en realidad quien me contrata a mí me provee todo lo que yo necesito, entonces yo no tengo, digamos, gastos relacionados con esa actividad, que yo diga, tengo facturas o tengo unas cuantas facturas. La ley me permite una deducción única sin comprobantes a los profesionales y técnicos, agentes vendedores, comisionistas y agentes
de seguros una deducción del 25% sin necesidad de prueba. ¿Qué quiere decir sin necesidad de prueba? Que yo no tenga los comprobantes de respaldo. Pero esto no quiere decir que tengo unos 5 comprobantes por ahí, entonces sumo esos comprobantes más el 25%. No, o son los comprobantes o es la deducción única del 25%. Cuando soy persona física con actividad lucrativa, ¿verdad? Eso hay que tenerlo muy presente. Ahora existe una renta presuntiva. Esta renta presuntiva es cuando el contribuyente no tiene ningún papel, ¿verdad? Ningún comprobante, y entonces la administración le puede tasar de acuerdo a lo que es el negocio o la actividad en el mercado, ¿verdad? Y esto puede salir muy oneroso. Entonces, mejor ir ordenado, ¿verdad? Llevar dentro de los requisitos que vimos, bueno, ahí pasamos de la inscripción, llevar los libros, presentar las declaraciones, tener los comprobantes o emitir los comprobantes diariamente por nuestras actividades o como se facture. Es importante esto antes de que nos vayan a aplicar una renta presuntiva. Hablábamos de que yo puedo trabajar bajo el concepto de persona o bajo la figura de persona jurídica o bajo la figura de persona física. En el caso de que nos agremiemos como una sociedad, que decidamos formar nuestro negocio como una sociedad, tenemos que la administración tributaria emite unas tablas tanto para persona física como para persona jurídica. Estas tablas están contenidas en las declaraciones, por así decirlo, dentro del sistema, que se actualizan cada año, ¿verdad? Este año, por ser un año de transición, esa tabla se publicó en septiembre. Este año de transición va a ser para muchos contribuyentes de 15 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que esas tablas se van a tener que anualizar. ¿Y qué es anualizar la tabla? Es aumentarla porque no es justo para el contribuyente que si yo voy a pagar o contabilizar 15 meses en vez de 12, entonces me cobren con una tabla de 12 meses. Entonces, los montos se anualizan. ¿Cómo se hace esto? Se toma la tabla normal que se publicó, los parámetros, los tramos que se publicaron y se dividen entre 12 y se multiplican por 15. Esto nos da el nuevo tramo de renta anualizado. Esto es para conocimiento de ustedes, o sea que ya la tabla que se publicó en septiembre se anualizó mediante el reglamento del impuesto sobre la renta que se publicó en junio. Entonces, ¿qué se hace ahí? Junio del año pasado. Entonces, se toma el monto, centrémonos en la segunda línea de esa tabla, los 7.715.000 en la segunda columna, lo dividimos entre 12 y lo multiplicamos por 15. Eso nos da un tramo, un nuevo tramo anualizado de 9.643.750. Entonces ya tenemos ahí los dos tramos actualizados. Entonces la diferencia entre esos dos tramos se multiplica por el 10% y ese monto va a ser el impuesto a pagar. Eso se hace en cada tramo de la tabla. ¿Por qué? Porque lo que se hace es que a cada diferencia se le va aplicando la tasa. O sea que a cada monto de renta se le va aplicando una tasa diferente, porque ¿qué es lo que dice la ley? Que a mayor ingreso, más paga. Entonces no podemos decir nada más que tomamos un monto y de una vez le aplicamos el 30%. Esto solo sucede en esta tabla de persona jurídica cuando los ingresos brutos superan los 109.032.000. Aquí anualizamos y son 136.290.000. Cuando los ingresos brutos superan ese monto, de una vez vamos a la renta neta y le aplicamos el 30%. Si nuestros ingresos brutos no superan ese monto, entonces lo llevamos a la tabla de tarifas del 5 al 20, que está ahí y se va aplicando en tractos las diferentes tarifas. Esto tal vez a ustedes no les quede muy claro,
pero es nada más para que ustedes conozcan el concepto, porque ustedes no van a tener que meterse a realizar cálculos. Esto se ingresa, lo que habíamos visto, los ingresos brutos, los gastos, el sistema nos genera una renta neta, que es la que lleva a esta tabla, ¿verdad? De acuerdo a los parámetros que estén establecidos. En el caso de persona física, también esta fue la tabla que se publicó en septiembre, ¿verdad?, del año pasado, y esta es la tabla con las tarifas anualizadas que se publicó en junio del 2019. Estas son las tablas anualizadas, igual se hace por tractos. La diferencia, pues, digamos, sobre el exceso, a esa diferencia se le aplican las diferentes tarifas y se suman. Aquí tenemos un ejemplo para que lo vean ya en caso de persona física. La columna 4 es donde se muestran las tarifas anualizadas. Tenemos ingresos de 100 millones, le restamos gastos de 50 millones, nos va a generar una renta neta de 50 millones. Vemos que esa renta neta nos cae en la tarifa del 25, pero no es correcto decir que voy a tomar esa renta neta y le voy a aplicar un 25%, porque entonces estaríamos pagando hasta 3 millones más de lo que ahí dice, de esos 9.939.000. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos haciéndolo por tractos, vamos haciendo la diferencia entre cada tracto, y a esa diferencia o a ese exceso, que es lo que vemos ahí en la columna 5, le aplicamos la tarifa que corresponde al ingreso que cae en ese tracto. Y vamos sumando cada una de las diferencias, o sea, ya de los impuestos, de la diferencia por la tasa, nos da el monto de impuesto y sumamos todo, y eso nos da el impuesto a pagar. Eso es un ejemplo para persona física ya con la tarifa anualizada. ¿Por qué? ¿Por qué se anualiza? Porque es un periodo de transición. 2020 es un periodo de transición. Entonces, en su mayoría los contribuyentes van a caer en 15 meses. O sea, ¿qué son esos 15 meses? De septiembre 2019, que cerró, o sea, a partir de octubre de 2019, ahí son 3 meses, más los 12 meses del año 2020, serían 15 meses. Hay otros periodos más cortos o más largos, eso dependiendo del cierre fiscal, pero son los menos. En cuanto a las personas asalariadas, hay una tabla que no se anualiza porque la periodicidad del impuesto al salario, ¿verdad?, es mensual. Entonces no se anualiza la tabla, y también aquí tenemos que hay un monto no sujeto de 840.000, que los salarios mensuales que no superen ese monto no pagan el impuesto sobre la renta. Se me olvidó comentarles también que hay un monto no sujeto como persona física con actividad lucrativa. Como persona jurídica no hay mínimo exento, no hay monto no sujeto, se paga desde una renta neta de un colón, ¿verdad? Entonces vamos a ver que sobre el exceso de 840.000 hasta 1.233.000 se paga un 10%. Sobre el exceso de 1.233.000 hasta 2.163.000 un 15%, y de ahí se van haciendo las diferencias hasta un 25%, que esta fue otra modificación de la ley. Antes las tarifas llegaban hasta el 15%. Ahora se aumentaron a un 25% para los salarios más altos. Aquí viene un ejemplo, el cálculo de un ejemplo sencillo de un salario de 1.300.000. Vemos que hasta 840.000 está no sujeto, que sobre el exceso de ese monto y hasta 1.233.000, que serían 393.000, se paga un 10%, ¿verdad? Entonces ahí nos genera 39.300. Y sobre el exceso de ese monto, hasta 1.300.000, que es el salario que tenemos en el ejemplo, se pagaría un 15%. En este caso son 67.000 colones por el 15%, que son 10.050, para que nos genere un impuesto de 49.350. ¿Qué es lo que nuestro patrono debe retenernos mes a mes por concepto de impuesto al salario? Y ese impuesto al salario se aplica a los ingresos brutos. Tenemos derecho como contribuyentes, obligados tributarios, a aplicar créditos fiscales. Esos créditos fiscales son por esposa y por hijo, y se aplican, si es en la declaración de renta, en forma anual, y si es
como asalariado en forma mensual. Para eso vienen los dos montos ahí establecidos. Los hijos deben ser hasta los 25 años si están estudiando o por toda la vida si son incapaces de generar su propio ingreso. En los asalariados, que es un caso muy común en los profesionales liberales, puede ser que sean asalariados y a la vez desarrollen actividad lucrativa en forma independiente. Esto es importante, que tienen que saber aquí a la hora de hacer la D101, la declaración de renta, que yo debo contemplar mis ingresos mensuales como asalariado para anotarlos en la casilla 46 bis de la D101, para que así el sistema calcule en forma correcta el impuesto al salario. Ahora ingresamos a lo que es el famoso IVA que tanta polémica generó cuando la ley se iba a aprobar. Pero en realidad, o sea, el IVA no es que era un impuesto nuevo, fue dentro de un cambio de nombre y se generalizó para todas las actividades, tanto venta de bienes como venta de servicios. Antes del IVA existía el impuesto de ventas, no es que está el impuesto de ventas y después pusieron además o se estableció además el IVA, no. O sea, el impuesto de valor agregado se quedó ahí y empezó a aplicarse el IVA. ¿Qué fue el mayor cambio que se dio con el IVA? Que se gravaron todos los bienes y servicios de forma general. Antes se gravaban los bienes y los servicios de una forma con una lista taxativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque volvemos a los años 80, esa economía no estaba enfocada a lo que era el comercio de bienes. Ahora tenemos una economía enfocada a los servicios y se habían quedado un montón de servicios de esa época a la fecha sin gravar. Dentro de ellos están los servicios profesionales. ¿Cuál es la tarifa del IVA que se aplica en forma general? El 13% para la venta de bienes y la prestación de servicios, así como la importación. Y hay unas tarifas reducidas del 4, del 2 y del 1 que se establecen claramente en la ley. La tarifa del 4, que es la tarifa que ya está aplicada también para los servicios médicos veterinarios, que son los servicios de salud privados, está establecida en el 4% y ya es la que tienen que aplicar ustedes y pueden facturar o deben facturar con esa tarifa, ¿verdad? Del 4%. Y también está esta para los boletos o pasajes aéreos que se aplica al 10% del costo del pasaje cuando es un vuelo internacional. Se aplica el 4% al 10% del costo del boleto. Está la tarifa reducida del 2%, que esta se aplica para medicamentos, materias primas, insumos. O sea, los medicamentos se venden al 2% a las farmacias. Entonces, todo lo relacionado con la producción de ese medicamento también estableció la ley que queda al 2%. ¿Por qué? Para que se le garantice al obligado tributario que si tiene que vender al 2, todo lo que él compre, se le asegure la trazabilidad. Todo lo que él compre venga también al 2%. Están al 2% las primas de seguros, los gastos médicos y de viajeros, todo eso en cuanto a seguros, ¿verdad? Los servicios de educación privada que no requieran la autorización del MEP, el CONESUB. Que ustedes quieren dar, inclusive vía web o en forma personal, un taller o un curso del cuidado de las mascotas bebés, se me ocurre, ¿verdad? Eso iría a una tarifa del 2%. La compra de bienes y servicios que realicen las instituciones estatales de educación superior, como CONARE y SINAES. Y las instituciones estatales para universitarias quedaron con el 2%. La venta de bienes y servicios. Se aplica una tarifa reducida también para los siguientes casos. La canasta básica tributaria, que es mediante el decreto 416-15, ese 1% empieza a aplicar a partir de julio de este año. Para la maquinaria e insumos para la producción de esa canasta básica tributaria, por lo que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Si van a vender al 1, tienen que asegurarle, o el Estado le asegura comprar al 1. Y para los productos veterinarios e insumos, ahí pongan especial atención,
porque se encuentran en un decreto. ¿Cuál es ese decreto? Ustedes pueden decir, pero ¿qué productos veterinarios puedo vender yo al 1 a partir también de julio de este año? Son los que están en el decreto 44, vamos a ver cómo lo leemos, 41.824 de Hacienda y del MAG, que se publicó en el alcance 147 el 27 de junio. Los productos veterinarios que no estén en ese decreto deben venderse al 13%. Si ustedes revisan ese decreto y tienen productos veterinarios que están en esa lista, en el anexo de ese decreto, entonces pueden venderlo al 1%. Este aviso es del que se publicó cuando los servicios de salud privada se decía o se aprobó que eran al 4%, y hay una norma que establece que para esos servicios de salud yo puedo hacer una devolución inmediata de ese impuesto si la persona a quien le estoy vendiendo el servicio, le estoy prestando el servicio, me paga con tarjeta de crédito o débito. Entonces, ya la facturación electrónica, por lo menos del facturador gratuito de Hacienda, tiene la posibilidad de incluir ahí el servicio veterinario y hacer las modificaciones de una vez en la parte de exoneraciones, aplicar la devolución automática y no cobrarle ese 4% al cliente. Hay una serie de cosas, de modificaciones o lineamientos que la DGT debe emitir a raíz del criterio también que se dio para que los servicios médicos veterinarios quedaran con la tarifa reducida del 4%. Cuando yo no acepto esta forma de pago con tarjetas de crédito o débito, también se estableció una sanción que es de un salario base. Esto lo establece el artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. ¿Y en cuánto está el salario base para este año 2020? Está en 450.200. Entonces, mejor no exponernos a este tipo de sanciones, ¿verdad? Y aceptar las formas de pago autorizadas en el comercio o en el mercado. Aquí ya vamos a hablar brevemente de algunas sanciones, porque como decimos, a veces es más barato cumplir que incumplir, ¿verdad? Porque a veces por la presentación de una declaración, como la de inscripción, ¿verdad? Que se nos olvidó y no nos inscribimos, de acuerdo al retraso que yo lleve en la presentación de ese documento, puedo tener una sanción que va desde los 225.100 al 1.350.600. Solo por no inscribirme con el D140, que lo puedo hacer desde mi casa, con un formulario que está en ATV, ¿verdad? Y llenar ahí todas las condiciones que el formulario me pide. En cuanto a la declaración, bueno, ahí se me olvidó indicarles que para declarar el IVA habíamos dicho que la periodicidad para declarar y pagar es mensual. Y lo hago a través del 104, de la D104-2 que está en el portal de ATV, en la opción de declaraciones. Ahí puedo llenar esa declaración o tengo que llenar esa declaración 104. Cuando yo omito presentar declaraciones, o sea, puede ser que yo no tenga impuesto que pagar en el periodo porque no realicé ninguna venta por las situaciones estas que hemos estado viviendo con la pandemia o por cualquier otra situación no hice ventas, entonces no puedo nada más omitir o decir, no tuve ventas, no tengo nada que presentar. Son obligaciones separadas, ya dijimos. Hay el deber formal de presentar la declaración y el deber material de pagar, ¿verdad? Entonces, si no tengo el dinero o fue que no tuve actividad, no importa. Presento la declaración en tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? El 15 del mes siguiente. Y si no pude pagar, pues pago después. Ese pago sí me va a generar intereses, pero por lo menos no vamos a tener esa sanción de 225.100 por declaración. ¿Qué tal que no presente la declaración por 5 meses? Serían 225.100 por 5. Entonces,
por no entrar en ATV y presentar la declaración sin movimiento. O sea, no hubo ventas, no hubo ventas, no hubo ventas, y la presentamos y ya nos evitamos esos inconvenientes. Máxime que ese salario base aumenta cada año, ¿verdad? Mediante una publicación. Entonces, si se pasa otro año, ya va a ser un monto mayor, y así con el paso del tiempo. Igual la morosidad, hablábamos de que la obligación material es que yo no pague el tributo. Si yo no pago el tributo, tengo intereses y tengo mora. La mora es de 1% por mes o fracción de mes hasta un tope de un 20%. Hay sanciones también cuando ya yo me resista a una actuación fiscalizadora, que igual pueden ser montos que van de 3 salarios bases a 100 salarios bases. Incumplimiento en el suministro de información, que esto es más que todo con las declaraciones informativas, son declaraciones informativas, o sea, meramente yo informo las relaciones, o sea, las operaciones que tuve en el mes, en el año en este caso, y hay unas declaraciones que son mensuales también. Entonces yo lo comunico, me evito una sanción que puede ir desde 3 salarios bases, 10 salarios bases a 100 salarios bases. Entonces mejor cumplir. Hay otras sanciones ahí que por no llevar registros contables es un salario base, que son los 450.200, pero, y por no emitir comprobantes, que estas muy importantes, son 2 salarios bases, que lo establece el artículo 81 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. 2 salarios bases por no emitir un comprobante si hay una denuncia. Y por alterar sellos si el negocio se cierra, y un salario base. Entonces, hasta aquí llegamos como rápidamente con un ABC de lo que yo tengo que hacer, de lo que todo contribuyente debe tener presente a la hora de realizar o de empezar a ejercer sus operaciones. Por aquí hay una pregunta de María José que dice que cómo se realizan los adelantos, porcentualmente, o puede ser el monto que uno escoja. Los adelantos, empecemos con la pregunta, las dos son de María José. Y hay una segunda pregunta, que los uniformes y los viáticos son gastos deducibles. Vamos a empezar con la primera, de María José. Cuando ella se refiere a adelantos, son los pagos parciales. Los pagos parciales se establecen con base en las declaraciones, o sea, lo que se haya reportado en las declaraciones de renta de los 3 últimos periodos, con base en el impuesto determinado. Entonces, ese impuesto se suma, se hace un promedio ponderado y el sistema calcula el monto que corresponde pagar. Entonces, no se escoge el monto, lo determina la administración tributaria y automáticamente los coloca a disposición de eso. Nosotros le llamamos conectividad, o sea, se ponen en la página de Hacienda. Es como cuando ustedes van a pagar un recibo de luz, un recibo de teléfono, ustedes van y ubican Ministerio de Hacienda y buscan lo que es el impuesto sobre la renta, y ahí están los montos de pagos trimestrales que se tienen que realizar. O sea, es un cálculo de acuerdo a los 3 últimos periodos de renta que haya pagado el contribuyente. Y en el caso de la pregunta 2, los uniformes y los viáticos son gastos deducibles. Sí son gastos deducibles porque en realidad si son necesarios para generar el ingreso, o sea que vemos que tuvo que trasladarse a una zona muy lejana, a una finca que está en una zona muy aislada, tuvo que pagar, micrófono abierto por ahí, para ver si no, tuvo que pagar hospedaje, alimentación, para poder ir a prestar ese servicio que se le requería o que le habían contratado. Es deducible en concepto de viáticos. Algo que tienen que tener claro en cuanto a los viáticos es que no pueden ser excesivos en relación con la contabilidad anual. O sea, si yo vengo a declarar ingresos brutos, por ejemplo, de 1 millón, y resulta que voy a poner 700,000 de viáticos, ese gasto perfectamente puede ser objetado por la administración tributaria por ser excesivo. Entonces, eso sí lo tienen que tener muy presente, ¿verdad? No hay un monto que se diga un porcentaje tal, o sea, la administración no ha establecido un porcentaje, pero sí ese gasto no puede ser excesivo en relación con el ingreso generado o reportado.
Y los uniformes, pues sí, inclusive si utilizan equipo de protección para realizar el trabajo, que tienen que realizar, utilizar guantes, utilizar mascarilla, todo eso lo requieren para hacer el trabajo. Entonces, es un gasto deducible para el contribuyente. ¿Tenemos más preguntas? Sí, tenemos más. Voy a hacer una pregunta, una de las últimas, porque es con respecto a la primera pregunta sobre los pagos parciales. Sí, pregunta que si no se hacen esos pagos parciales a tiempo, ¿también hay sanciones? No, hay un monto, una deuda accesoria, por así decirlo, que se genera por el no pago de esos parciales que son intereses. Entonces, si no se hacen, si yo tenía que pagar 1.000.000 de colones, o sea, yo liquidé, no hice, obvié los pagos parciales. Volvemos al 1.000.000 de colones que tengo que pagar a final de periodo. Entonces, yo debo contemplar que dejé de hacer pagos parciales y ahí se me va a generar un porcentaje, una deuda pequeña por intereses. Entonces, si yo solo ingreso el 1.000.000 de mi deuda generada por la liquidación de impuesto, entonces puede ser que la deuda se fuera de 1.100.000, un ejemplo, ¿verdad? Entonces lo que hace el sistema es que se paga los intereses y de los 900 que queda los aplica el impuesto. Entonces siempre me va a quedar una deuda de 100.000 que no cubrí porque no consideré los intereses que me generaron esos pagos parciales. Entonces sí hay que hacerlo. Si yo considero que este año me fue muy mal por todas las situaciones que se han vivido y que el pago parcial que se me generó, yo no voy a generar un impuesto para cubrir esos pagos parciales, puedo acudir a la administración y solicitar una disminución o eliminación de esos pagos parciales siguiendo el procedimiento que la administración tributaria tiene, pero tienen que hacerse previo al vencimiento de los pagos parciales. Eso no lo puedo hacer, que si ya el primer pago parcial venció, yo no puedo ir a solicitar la eliminación de ese pago, ¿verdad? Tiene que hacerse antes de su vencimiento. Ok. Carlos pregunta, ¿los profesionales que trabajan y generan honorarios por visitas o consultas y además cobran por exámenes como radiografías o ultrasonidos o procedimientos médicos, deben hacer facturas electrónicas o pueden ser sistemas impresos estilo block? Estilo blog no, ya todo, toda la facturación está, por así decirlo, digitalizada. Lo que yo puedo hacer a través de mi sistema de facturación, o sea, factura electrónica, es que tengo la opción de hacer una factura para emitirla a una persona que la va a utilizar como gasto, o puedo hacer un tiquete electrónico, ¿verdad? Parecido a lo que nos dan en los supermercados o en las tiendas, que no es que son una factura de blog, pero sí son facturas de un sistema electrónico. Nada más que ellos imprimen el tiquete porque la gente que lo está adquiriendo el bien o está comprando el servicio, no necesita eso como comprobante, pero ya no se puede emitir una factura de blog. Ok, Daniel pregunta, si un profesional gana más de 830,000, entonces debe pagar impuesto de renta y del IVA, si es una persona física. Bueno, los 840,000 lo estábamos viendo para el impuesto al salario. No es el caso del salario. Es el caso de... El salario no tiene IVA. El salario ese es el mínimo exento. Sobre los excesos, ahí sí ya le pueden aplicar el 10, el 15, el 20 o el 25, que es la tabla del impuesto al salario que tenemos. Si es una persona que es profesional liberal, persona independiente, le aplicaría la tabla de renta que vimos de persona física con actividad lucrativa. Entonces, la tabla anualizada que tenemos este año, vamos a ver por acá, esa persona física tiene un tope no sujeto de 4.665.000 al año, ¿verdad?
Entonces, si el año, si solo es persona física, si no es asalariada, ¿verdad? Porque si ya es persona física y además asalariada, ahí cambian las reglas del juego. Si solo es persona física y su renta neta no supera los 4.665.000, no estaría sujeto. O sea, tiene que hacer la declaración por lo que dijimos. La declaración debe presentarse porque si no hay una sanción por omisión de la presentación, estaría omiso. Pero no tendría que pagar impuestos si la renta neta no supera ese monto que es anualizado, ¿verdad? Ya si supera ese monto, pues va pagando un 10, un 15, un 20, dependiendo de la renta neta que tenga, entonces ahí sí. Y además debe pagar IVA por los servicios que haya prestado esa persona física, ¿verdad? ¿IVA de cuánto? O sea, entendamos aquí que el contribuyente o el obligado tributario es un agente retenedor del IVA, ¿verdad? O sea, ese impuesto lo paga la persona que adquiere, contrata el servicio o compra el bien. Cuando el contribuyente en la línea de comercialización del bien ha pagado impuesto, entonces puede aplicar los créditos. Pero en caso del servicio, digamos, si es un servicio, una operación que se le hace a una mascota, entonces ahí puede cobrar el 4 o debe cobrar el 4 y si le pagan con tarjeta, entonces puede hacer la devolución automática. Ese impuesto lo está pagando quien pagó la operación de su mascota. Este 4 no aplica porque ahí voy a hacer la aclaración cuando son servicios como de corte de pelo, limpieza de dientes, que es un spa, que es un hotel, o sea que dejan a las mascotitas guardadas para ir de viaje, nada, ahí aplicaría el 13% de IVA, no aplicaría el 4%. El 4% solo para los servicios médicos específicos, lo que es la atención de la mascotita enferma, que si se le hizo un ultrasonido, que si se le hizo una operación, todo ese tipo de servicios. Los demás que son como de estética y este tipo de servicios, eso no aplica el 4, aplicaría el 13. Sí, ahí quisiera agregar que bueno, que sí, de estética se considera como los baños y los cortes de pelo. La limpieza dental sí es un servicio médico, es odontológico. Generalmente necesita inclusive el animal anestesiado, entubado y con vía. Ok, ya si tiene todo ese procedimiento, entonces sí. Ok, la siguiente pregunta es de Gaby. ¿Los asalariados también deben inscribirse en la ATV? Los asalariados no deben inscribirse en ATV. El agente retenedor, o sea, quien los contrató, es quien hace la retención del impuesto al monto bruto del salario y quien nos reporta a la administración tributaria mediante un formulario de retenciones que está en ATV, ¿verdad? Y que ya es el perfil de quien tiene personal en su planilla. Ok, Roberto pregunta, ¿dónde se deben cancelar las sanciones por omisión? En caso de que uno olvide hacer las declaraciones antes del 15 de cada mes. En caso de que se olviden las declaraciones, hay un programa que también está en la página del ministerio, o sea, en la página del Ministerio de Hacienda, que se llama EDI. Y en el EDI, que es elaboración digital de declaraciones, ese sí es descargable en los equipos de cómputo, y ahí está el de 116, que es el formulario de autoliquidación de sanciones. Ahí se anotan las sanciones dependiendo del tipo de omisión. El de 116 contiene ahí, desglosa cuál omisión fue en la que se incurrió y aplica ahí el pago de la sanción. Y lo presenta, eso sí, ese formulario no se presenta en línea, ese formulario se debe presentar en las agencias bancarias. Ok, pregunta solo para que quede claro. Al inscribirse en el ATV y cobrar el IVA, eso se debe de hacer, eso es un pago mensual. El IVA es mensual.
la periodicidad del IVA es mensual. Al inscribirse en ATV debe indicar el tipo de actividad, además debe indicar el método de facturación que va a utilizar, si va a utilizar el software del Ministerio de Hacienda, si va a utilizar otro desarrollo, y si utiliza el del Ministerio de Hacienda, pues ahí también ya cada vez que se vaya a hacer una factura debe ingresar a ATV y debe ingresar a comprobantes electrónicos donde vaya a ser su facturación. Entonces, y cada mes debe presentar la de 104-2, que es la declaración del impuesto al valor agregado, a más tardar el 15 del mes siguiente. O sea, estamos en mayo, la de mayo tenemos al 15 de junio para presentarla, a más tardar. Si ya se presenta el 16, resulta que el 15 fue martes, miércoles, qué sé yo. Si viene y se presenta el 16, ya tiene la sanción de medio salario base por la omisión de la presentación. Tenga o no tenga que pagar impuesto. Ok. Si alguien no está trabajando, no está trabajando ni de forma independiente ni asalariada, también debe presentar declaración. Si se inscribió, se hizo el procedimiento de inscripción en la administración tributaria y no hizo el proceso de desinscripción, ya sea porque no empezó su negocio, ni eso es en forma independiente, ¿verdad? En asalariado no tienen ningún tipo de riesgo de estos. Pero si se inscribió y no arrancó con su negocio y ahorita no está trabajando, si no presenta las declaraciones a que queda obligado, que fue el IVA principalmente, renta, que es anual, ¿verdad? Pero las mensuales del IVA, entonces eso le va a generar sanciones. Si no se inscribió, si no ha hecho el proceso de inscripción porque no va a iniciar una actividad de forma independiente, en forma lucrativa, no debe presentar ninguna declaración. Ok. Se supone que la presentación de renta se hace al final del año. Entonces me genera la duda si tenemos que hacer la declaración de renta cada mes para poder hacer los pagos parciales. No, la declaración se presenta en este periodo de transición, se presentaría, como dijimos anteriormente, el 15 de marzo del 2021. Los pagos parciales ya están en conectividad. Ya el sistema los generó y si hubo actividad, si hubo impuesto determinado los 3 periodos anteriores, 2 periodos anteriores, el sistema hace el cálculo del pago parcial, o sea, de cada uno de los pagos parciales. Esos pagos parciales van a ser iguales en cada trimestre. En marzo, junio, septiembre y este año en diciembre. Entonces, ahí ya están los pagos parciales y al final, ¿qué es lo que hago yo como contribuyente? Si yo tengo el famoso $1.000.000 de colones de impuesto por pagar y pagué por concepto de pagos parciales 700,000 colones, ya solo me quedaría liquidar un monto de 300,000, ¿verdad? Para completar el $1.000.000, porque ya en forma adelantada pagué con los pagos parciales 700,000 colones. Entonces vengo y hago la liquidación y resulta que tengo que pagar $1.000.000, entonces le rebajo, o sea, ahí la declaración trae el espacio, el nodo para que yo anote esos pagos parciales, el monto total, y se me rebaje de lo que voy a tener que pagar al final del periodo. Ok. Preguntan que si las vacunas van dentro del servicio profesional. Las vacunas podrían ir dentro del decreto, en el anexo, ahí tienen que buscar para ver si van a quedar con la tasa del 1% a partir de junio, porque si no, o sea, es parte del costo que ustedes tienen que cobrarle al cliente, ¿verdad? Y se lo tienen que cobrar al 13%, si no está dentro de los productos veterinarios autorizados en el decreto. O sea, por el servicio ustedes cobrarían un 2%, un 4%, perdón, y por la vacuna cobrarían el 13%, si fuera una vacuna que no está contemplada dentro de ese anexo. En este caso, si el cliente paga con tarjeta, ¿se cobra la consulta sin el IVA o igual se tiene que cobrar y luego se reversa el monto del 4%? Y la factura física debería reflejar los porcentajes del IVA que estoy cobrando por los productos o servicios. La factura física, bueno, ya ahí eso va de acuerdo
a cómo se diseñe el software de facturación. Si ustedes tienen que tener ahí espacio para cobrar el servicio y para cobrar los productos. Los productos irían al 13, el servicio iría al 4. Entonces, el sistema de facturación tiene que tener la capacidad de hacer todas esas diferenciaciones, porque en el caso de los médicos veterinarios, ahí sí van a tener varias tasas. Van a tener la tasa del servicio profesional al 4, la tasa de servicios que no son de tipo médico al 13, van a tener productos que vendan al 13 y pueden eventualmente tener productos que vayan a vender al 1. Entonces, ahí se aplica una serie de tarifas que el contador va a tener que determinar y ver cómo llevar todo eso. En Hacienda, el facturador de Hacienda ya tiene la capacidad de que ustedes registran la venta normal. En el espacio donde va el impuesto, si se va a realizar el pago con tarjeta, hay una parte de exoneraciones que automáticamente va a reflejar que hubo un impuesto que se devolvió. No va a ingresar el 4% porque ustedes no se lo van a cobrar al cliente. O sea, si es 50,000 y digamos que son 2,000 de IVA, entonces ustedes, el cliente, de una vez le van a cobrar 50. Esos 2,000 no se lo cobran. ¿Dónde se refleja eso? En la parte de facturación, ¿verdad? Donde ustedes anoten todos los espacios, tanto de factura como de exoneraciones de por tarifas reducidas. Así más o menos se llama el espacio que tiene la factura de Hacienda. Yo voy a comprometerme con la doctora de pasar unas imágenes de la factura que me facilitaron apenas ayer de cómo se registraría la facturación, de cómo se vería la facturación en una factura electrónica. Pero al cliente no le van, o sea, no es que le cobro y le devuelvo, o sea, nada más es 50,000 la consulta, 2,000 de IVA, entonces son 52,000, por decir algo. Eso así va a quedar en la factura, ¿verdad? Y se va a ver a nivel interno la devolución automática con el pago de la tarjeta, pero al cliente ustedes nada más, si les realiza el pago con tarjeta de crédito o débito, nada más le van a cobrar 50,000, no le van a cobrar el IVA. Ok, si por ejemplo inicialmente estamos inscritos en el ATV, pero a mitad del año nos desinscribimos, debemos pagar igual el impuesto sobre la renta y todo antes de desinscribirse. Deben liquidar todas las obligaciones que tengan a la fecha de finalización de actividades o a la fecha de, si finalizaron en junio, si esa fecha cerraron, entonces cierran toda actividad en este mes. El sistema da ahí un periodo de gracia, por así decirlo, ustedes se desinscriben para que puedan ingresar a hacer la declaración, la última declaración del periodo. Tanto la de renta, o sea, que tendría que ser la de renta del periodo 2020, y la última del IVA sería la de junio, ¿verdad? Y quedar al día ya con tributación. Ok, estaban preguntando que no se entendió muy bien lo de las vacunas. Entonces, lo que yo entiendo es que el servicio profesional veterinario se cobra el 4%. Entonces, la consulta, cuando ustedes examinen al animal para ver si es necesario o no poner la vacuna, eso se cobra el 4%. Los productos veterinarios se cobran al 13%, a menos que estén en una lista que emite el Ministerio de Hacienda que indica que se cobra el 1%. Entonces, si la vacuna está en la lista, se cobra un 1%. Si la vacuna no está en esa lista, se cobraría el 13%. Así como todos los demás medicamentos en caso de que tuvieran que prescribir algo más. Sí, está bien interpretado. Lo único que voy a aclarar ahí un poquito es que sí, dentro del servicio que presto, le puse un antibiótico a la mascota que se cobra aparte, entonces tengo que estar de previo inscrito por la venta también de productos veterinarios, ¿verdad? Y si esos productos veterinarios están en ese decreto, entonces ahorita estarían exentos y a partir de julio se empezarían a gravar con el 1%. Únicamente los productos que ese anexo de ese decreto que les mencioné acá, vamos a repasarlo un momentito si es que no tuvieron chance de anotarlo, que es el decreto 418-24, que puede ser modificado ese anexo en cualquier momento de acuerdo a si los sectores requieren o expresan a la administración tributaria que deben ser incluidos. Entonces, si hay un antibiótico que está dentro del anexo de ese decreto y que ustedes se lo suministraron a la
mascota en este momento estaría exento. Si el producto o la vacuna no está dentro del decreto, estaría al 13. A partir de julio de este año, esos productos de ese anexo van a pasar al 1%. Entonces ya ahí tienen que ver si aparte de, si en el costo de la consulta ustedes incluyen el antibiótico y no lo cobran por separado, sino como parte del costo de la consulta, ahí todo iría al 4%. Ok, ¿usted me podría facilitar la lista, digamos, el anexo este? ¿Que le puedo pasar el decreto? Sí, claro. Gracias. Creo, si tenemos una sanción, ¿esta se nos va a notificar de alguna manera o dónde podemos ver si tenemos alguna sanción? Lo que pueden ver en la página de Hacienda, vamos a ver si puedo ingresar acá un momentito. En lo que ingresan a Hacienda y ahí cuando ingresan a ATV hay una línea que se llama situación tributaria. Ahí en situación tributaria es una consulta pública y esa consulta pública me dice si yo estoy omiso en algún impuesto o si tengo deudas también de algún tributo. Si estoy moroso o estoy omiso, básicamente son las dos líneas que me indican. Entonces yo puedo revisar en esa consulta pública mi situación a ver si a veces hay un tramo en que no está totalmente, ustedes pudieron haber presentado una declaración en estos días y puede ser que la página todavía no se haya actualizado, entonces la pueden revisar posteriormente y ver si ya se actualizó la página. En cuanto a las notificaciones, solo cuando ya hay un proceso abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que la administración hizo una corrida y notificó a todos los omisos en impuestos sobre la renta del año 2019. Entonces, de una vez les notifica el monto de la sanción y la forma y cómo deben pagarla. Ahí es donde tienen una notificación. Pero igual yo puedo decir, mira, doña Maribel habló de que si no presenta ventas, aunque no tenga movimiento, ya tengo una sanción. Yo no presenté ventas del mes de enero porque no tuve movimiento y pensé que nada más no la presentaba. Entonces yo voluntariamente voy y en el EDI hago el de 116 y cancelo la sanción y lo hago en forma voluntaria y espontánea que dice la ley y tengo una deducción del 80% del monto de la sanción por hacerlo de esa forma que yo misma me puedo aplicar. Perfecto, muchísimas gracias, Maribel. Me gustaría que tomemos una foto de todos los presentes. Entonces, si usted puede, por favor, parar de compartir su pantalla y activar su cámara. También los demás, todos los participantes de la charla, por favor, activen la pantalla. Vamos a hacer un... Ahí estamos. Ya casi. Bueno, no sé si alguien tiene una última pregunta. Si tienen alguna otra pregunta, también me la pueden enviar por correo y yo se la puedo hacer a Maribel después. Ok, voy a tomar la foto. 1, 2, 3. Suave, porque es que somos muchos, entonces necesito tomar otra foto. Suave, porque tengo que grabar esta, perdón. Cosas hay que aprender a usarlas. Ok, voy otra vez. 1, 2, 3. Ok. Bueno, muchísimas gracias a Maribel y a ustedes también. En 7 minutos estaríamos empezando con la otra charla en el otro enlace. Entonces nos vemos pronto.
Hasta luego.